La cocina olía a pastel de manzana. 10 minutos después, ese aroma se mezclaría con humo y con olor a asesinato. Él creía que estaba eliminando una amenaza. Estranguló a una mujer mayor no por odio, sino por miedo. Luego encontró la carta y entendió. Si simplemente hubiera llamado a su hija, nadie habría muerto. Pero el miedo siempre es más rápido que el arrepentimiento. Sergio trazó la última letra en el libro de registro y se detuvo. La tinta se había secado en la punta del bolígrafo, dejando una mancha minúscula junto a la O final. Lozano. No Lorenzo. Una sola letra, la frontera entre el pasado y el intento de olvidarlo. Ana estaba al otro lado del mostrador, con las manos cruzadas sobre un delantal de flores descoloridas. No dijo nada, pero su mirada se detuvo en la firma más tiempo del necesario. Sergio tapó el bolígrafo y lo dejó junto al libro. «Mi DNI está en el coche de un amigo», dijo con voz neutra. «Ha ido a la provincia. Volverá en un par de días». Ella asintió. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron cuando entornó la mirada. «Entendido». Sergio sacó un fajo de billetes del bolsillo, contó la cantidad necesaria y la dejó sobre el mostrador. Billetes de 50 euros, limpios, sin dobleces ni marcas. Pagó 2 semanas por adelantado, aunque no estaba seguro de si se quedaría ni siquiera una. «No hace falta que me registre oficialmente», añadió. «Estoy de paso». Ana tomó el dinero y lo contó lentamente, como si no estuviera comprobando la suma, sino algo más. Luego dobló los billetes y se los guardó en el bolsillo del delantal. «La habitación está en el segundo piso, al final del pasillo», dijo. «Será más cómodo». No especificó para qué sería más cómodo. Sergio cogió la maleta y se adentró en la casa. La escalera estaba casi enfrente de la puerta principal, estrecha, de madera, con un pasamanos gastado. Se detuvo en el primer escalón y miró el pasillo que llevaba a la cocina. De allí venía un olor a canela y a algo horneado. Subió las escaleras, contando los pasos. El tercer escalón emitió un crujido sordo bajo el peso de su cuerpo. El quinto, uno más agudo, casi un chasquido. Lo memorizó mientras continuaba el ascenso. En su mente ya se estaba formando un mapa. La puerta de entrada, la escalera, la cocina, las ventanas, las vías de escape. Su habitación resultó ser pequeña pero limpia. Una cama contra la pared, una mesita de noche, un viejo armario con una puerta de espejo. La ventana daba al patio delantero, desde donde se veía la casa de enfrente, demasiado cerca. Comprobó el pestillo de la ventana. Viejo, pero resistente. Luego se volvió hacia la puerta y giró la llave en la cerradura 2 veces, probando el mecanismo. Funcionaba sin atascarse. Dejó la maleta junto a la pared sin abrirla del todo. Solo sacó una cuchilla de afeitar, un cepillo de dientes y una camisa de repuesto. El resto quedó empaquetado por si tenía que marcharse deprisa. Se sentó en el borde de la cama y se pasó la mano por la cara. La barba de 2 días le pinchaba los dedos. En el espejo del armario se reflejaba un hombre de mirada dura y mandíbula angulosa. Apretó el puño y luego lo abrió. El callo en la palma, recuerdo de meses de tensión, le dolía ligeramente. Lo frotó con el pulgar y exhaló. Esto era temporal. La pensión no era un refugio, solo una pausa. Por la noche, el televisor del salón estaba encendido. Nicolás, otro huésped, estaba sentado en un sillón desgastado con las piernas cruzadas. Barba canosa, zapatillas mullidas, un jersey de cuadros pequeños. Leía un periódico, pero la pantalla brillaba de fondo, transmitiendo las noticias de la noche. Sergio entró en la sala y se detuvo junto a la puerta. En la pantalla apareció un presentador con un traje impecable. Se ha reabierto la investigación sobre la muerte de una mujer de 39 años en la comarca de Valleverde. La fiscalía ha solicitado informes adicionales. Una fotografía. Sergio vio su rostro. Pelo oscuro hasta los hombros, rasgos suaves, una sonrisa cansada. Una foto antigua, de hacía unos 5 años, cuando aún llevaba el pelo suelto. Su mujer. Dio un paso adelante. Sus manos se cerraron en puños instintivamente. «La señal parpadea», dijo acercándose al televisor. Nicolás levantó la vista del periódico. «A mí me parece que se ve bien». Sergio pulsó el botón de apagado. La pantalla se volvió negra. El silencio regresó a la habitación. Nicolás miró la pantalla vacía durante unos segundos y luego a Sergio. Levantó las cejas, pero no dijo nada. Dobló el periódico, se levantó y salió del salón.
Sergio se quedó solo. Le temblaban las manos, una vibración ligera, casi imperceptible. Abrió los puños, se frotó los nudillos y se sentó en el sofá. La mañana comenzó con olor a café y a bollos recién hechos. Sergio bajó al primer piso, procurando pisar los bordes de los escalones, donde el crujido era más suave. Ana estaba junto a los fogones, poniendo la mesa. Nicolás ya estaba sentado, untando mantequilla en una tostada. Sergio se sentó enfrente. Ana le sirvió una taza de café y un plato con un trozo de bizcocho. «Es curioso», dijo ella con calma, sirviéndose café. «Se parece usted mucho a un hombre que salió en las noticias». Sergio cogió la taza, pero no se la llevó a los labios. Miró a la dueña. No sonreía. Sus ojos marrones eran atentos, sin asomo de desafío. «En la televisión todo el mundo se parece a alguien», respondió con neutralidad. Ella asintió y se sentó. Nicolás fingió leer el periódico, pero Sergio sentía su atención clavada en él. «Quizás», concedió Ana. La pausa se alargó. Sergio bebió un sorbo de café, caliente, fuerte, con un ligero amargor. Tragó y dejó la taza en el plato. Ana seguía mirándolo. No de forma insistente ni agresiva, simplemente lo miraba. Sergio comprendió que era una prueba, no una acusación, sino una prueba para ver su reacción. Estaba observando. Más tarde, cuando Nicolás salió a fumar, Ana recogía los platos. Sergio se quedó en la mesa intentando parecer relajado. «¿Es usted de la comarca de Valleverde?», preguntó ella sin volverse. Él se tensó. Sus dedos se cerraron alrededor del asa de la taza. «Estuve allí por trabajo», dijo con cautela. Ella asintió, colocando los platos en el fregadero. «¿Tiene una hija?». Sergio mantuvo la mirada en su espalda. 1 segundo. 2. «Sí». Ana se giró, secándose las manos con un paño. «Los niños sobrellevan las pérdidas de una forma especialmente dura», dijo en voz baja. Sergio se levantó. «Tengo que salir». Pasó a su lado, sintiendo cómo la mirada de ella lo seguía hasta la puerta. Aquello ya no era una coincidencia. Estaba atando cabos. Por la tarde, Ana limpiaba el salón. Sergio regresó de la calle y vio un periódico sobre la mesa de la cocina. La edición local, doblada de tal manera que se veía una página con una pequeña noticia. Se acercó. El titular: «La investigación solicita nuevas pruebas periciales en el caso de Valleverde». Junto al texto, una fotografía. Su rostro. Una foto antigua del carné de conducir, de hacía 7 años. Ana entró en la cocina con un trapo en la mano. «Los periódicos a veces se equivocan», dijo ella sin mirarlo. «Publican cualquier cosa». No apartó la página. Simplemente la dejó sobre la mesa y salió. Sergio cogió el periódico. El papel susurró bajo sus dedos. Leyó el artículo hasta el final. El apellido no se mencionaba completo, solo las primeras letras, pero la fotografía coincidía. Nicolás pasó por delante de la cocina, se detuvo y miró el periódico en las manos de Sergio. Levantó las cejas. No dijo nada, pero su mirada se demoró. Sergio dobló el periódico y lo dejó en su sitio. La máscara se estaba agrietando. Noche. Sergio yacía en la cama, mirando al techo. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac de un reloj en la pared y el crujido ocasional de las tablas del suelo en algún lugar de abajo. Se levantó, se puso los vaqueros y salió de la habitación. El pasillo estaba a oscuras. La puerta de Ana, a la izquierda, más cerca de la escalera. La de Nicolás, a la derecha. Bajó las escaleras, pisando con cuidado. El tercer escalón. El quinto. Los evitó, desplazando su peso hacia los bordes. El salón estaba vacío. Sobre una mesita junto a la ventana estaba el teléfono de Ana, un modelo antiguo, de botones y pantalla pequeña. Sergio lo cogió, pulsó el botón central. La pantalla se iluminó pidiendo una contraseña. Probó varias combinaciones. Nada. El teléfono estaba bloqueado. Lo devolvió a su sitio, tratando de no alterar su posición. Pasó la mano por la mesita, comprobando que no había movido nada. Su mirada se posó en el reloj. Las 2:17. Cada movimiento aquí podía ser escuchado. Subió de nuevo al segundo piso. La puerta de Ana estaba cerrada. Se acercó aguzando el oído. Silencio. O no, un ligero movimiento dentro. Quizá no dormía. Presionó el pomo con cuidado. Estaba cerrado con llave. Dio un paso atrás. El quinto escalón crujió bajo su peso. Se quedó inmóvil. Desde dentro de la habitación,
Silencio. Se dio la vuelta y caminó hacia su puerta. Al pasar junto a la escalera, Nicolás salió de su habitación con una taza en la mano, en pijama y con una camiseta vieja. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Sergio se detuvo. Buscaba el baño. Nicolás asintió lentamente. Su mirada se desvió hacia el otro extremo del pasillo, donde estaba el cuarto de baño. «Está allí», dijo, señalando en esa dirección. «Sí, gracias». Nicolás pasó a su lado, dirigiéndose a la cocina a por agua. No añadió nada más, pero la duda en sus ojos era evidente. Sergio entró en su habitación y cerró la puerta. Un observador más. Por la mañana, bajó al salón. Nicolás estaba en su sillón con el periódico. Ana faenaba en la cocina. Sergio se acercó al ordenador común que había en una mesa junto a la ventana. Abrió el navegador y comprobó el historial. Las búsquedas. Valle Verde accidente. Reapertura investigación 2025. Sergio Lozano. Borró las líneas una por una. Limpió la caché, la papelera, las cookies. La puerta del salón se abrió. Entró Nicolás. Sergio cerró rápidamente la ventana del navegador y se levantó. «Estaba mirando el correo», dijo. Nicolás asintió y se dirigió a su sillón. Sergio salió de la habitación, sintiendo cómo el pánico reemplazaba a la cautela. Por la tarde, subió al segundo piso con el pretexto de revisar la ventana de su habitación. Pasó por delante del cuarto de Ana y se detuvo. La puerta estaba entreabierta. La empujó. Dentro, una habitación limpia, la cama hecha, un montón de papeles sobre el escritorio. Entró y se acercó a la mesa. Empezó a hojear los papeles, recibos, facturas, cartas antiguas. ¿Necesita algo? La voz de Ana. Sergio se giró. Ella estaba en el umbral, con los brazos cruzados. Estaba revisando la ventana. Empezó él. La ventana de su habitación. Dio un paso hacia ella. Ella no se movió. La agarró por la muñeca, no con fuerza, pero con firmeza. Ana miró su mano y luego a sus ojos. «Si es usted inocente», dijo en voz alta, «no tiene nada que temer». La voz sonó nítida, demasiado nítida. Pasos en el pasillo. Nicolás se detuvo junto a la puerta. Sergio soltó su muñeca. Ana no retrocedió. Siguió mirándolo. Sergio salió de la habitación, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Por la noche, estaba sentado en su cuarto cuando oyó la voz de Ana en el piso de abajo. Hablaba por teléfono. Abrió la puerta y aguzó el oído. «Sí, está aquí, estoy segura». Una pausa. «No, todavía no». Sergio apretó el puño. ¿Quién estaba al otro lado? ¿La policía? ¿La familia de su mujer? Bajó al primer piso. Ana estaba de pie junto a la ventana del salón con el teléfono en la oreja. Cuando lo vio, terminó la conversación. «¿Con quién hablaba?», preguntó él. Ella guardó el teléfono en el bolsillo de su delantal. «Eso no es asunto suyo». Sergio dio un paso adelante. «¿Ha llamado a la policía?». Ana negó con la cabeza. «Ya he hablado con quien tenía que hablar». «¿Con quién?». No respondió. Simplemente lo miró, con calma, sin miedo. Nicolás apareció en el umbral de la cocina. Escuchaba sin intervenir. Sergio comprendió que no sabía quién más poseía la información. La policía, los periodistas, la familia de su mujer. El tiempo era limitado. El pasillo del primer piso olía a cera de limón y a algo dulce, probablemente un bizcocho en el horno. Sergio caminaba desde la escalera hacia el salón con la intención de coger un vaso de agua. Sus pasos resonaban sordamente en el parqué. Del salón llegaba una voz. Se detuvo. La puerta estaba entreabierta, una rendija del ancho de una mano. Ana estaba de pie junto a la ventana, de espaldas al pasillo, con el teléfono en la oreja. «Sí, está aquí, estoy segura». Una pausa. Sergio no entró. Se pegó a la pared, fuera de su campo de visión. En la cocina se encendió el extractor. Un zumbido agudo que ahogó el resto de las palabras. Solo oyó fragmentos. «No diré... y... hija». Luego, silencio. El extractor seguía funcionando. Ana terminó la llamada y dejó el teléfono sobre una mesita. Sergio salió de la penumbra y entró en el salón, sosteniendo un vaso vacío, como si buscara agua. Ana se giró. Lo miró con calma. Las manos cruzadas, la respiración tranquila. Ningún nerviosismo. «¿Necesita algo?», preguntó. «Agua», dijo Sergio. «En la cocina.
asintió ella. Pasó a su lado. El teléfono, un modelo antiguo de carcasa negra, yacía junto a una servilleta, con la pantalla apagada. Caminó hacia la cocina más despacio de lo necesario, esperando oír algún indicio de nerviosismo en sus movimientos. Pasos, el arrastrar de un mueble, el sonido de un cajón al abrirse. Nada. Ella permaneció de pie junto a la ventana. Su falta de inquietud no parecía inocencia, sino preparación. Dejó correr el agua del grifo, pero no bebió. Dejó el vaso en el borde del fregadero y volvió al salón. Ana estaba sentada en un sillón con un libro en el regazo. Llevaba gafas de leer. Su rostro expresaba una total indiferencia ante su presencia. Sergio pasó de largo y subió las escaleras. El tercer escalón crujió bajo su peso. No se volvió. Arriba se detuvo junto a la puerta de su habitación y miró la de Ana. Estaba cerrada, pero por debajo de la puerta se filtraba un fino rayo de luz. Sí, está aquí. Estoy segura. ¿Quién estaba al otro lado? ¿La policía? ¿La familia de su mujer? ¿Un periodista? Entró en su cuarto y cerró con llave. El día transcurrió con lentitud. Sergio salió de casa por la mañana, paseó por las calles y regresó después de comer. Nicolás estaba sentado en el jardín, leyendo el periódico. Ana limpiaba en el primer piso. Sergio subió a la segunda planta. El pasillo estaba vacío. La puerta de Ana, entreabierta. Se detuvo y escuchó. Abajo se oía el ruido de la vajilla. Estaba en la cocina. Empujó la puerta un poco más. La habitación estaba limpia, la cama hecha. Sobre el escritorio, junto a la ventana, había un cuaderno, una pila de recibos y una pequeña lámpara. Y un sobre, blanco, grueso. En él, con una caligrafía pulcra, estaba escrito: Comisaría de Policía, Distrito de Valle Verde. Sergio se acercó. El sobre estaba encima del cuaderno, a la vista. La solapa no estaba pegada. El borde se levantaba ligeramente. La caligrafía coincidía con las notas del cuaderno. Anticuada, caligráfica. Valle Verde, el lugar donde había muerto su mujer. Pasó un dedo por el borde del sobre, sin levantarlo. El papel era nuevo, sin arrugas. Era evidente que lo había preparado hacía poco. Oyó pasos abajo. Salió de la habitación cerrando la puerta tal como la había encontrado. Noche. Sergio yacía en la cama, mirando el techo. El reloj marcaba la 1:43. La casa estaba en silencio. Se levantó, se puso los vaqueros y salió al pasillo, descalzo para minimizar el ruido. La puerta de Ana estaba cerrada. No se veía luz por debajo. Se acercó, aguzando el oído. Una respiración lenta y profunda. Dormía. Presionó el pomo. La puerta se abrió sin un solo crujido. Dentro, la habitación estaba a oscuras. Esperó a que sus ojos se acostumbraran. La silueta de la cama, el contorno del armario, el escritorio junto a la ventana. El sobre seguía allí. Se acercó, lo cogió y sacó la hoja de papel. Estaba en blanco, absolutamente vacía. Le dio la vuelta. Nada. La acercó a la ventana, examinándola a la luz de la farola. Ni rastros de lápiz, ni marcas de presión. El vacío. Volvió a meter la hoja en el sobre, procurando no cambiar su inclinación. Dejó el sobre en su posición original. Exhaló. La hoja en blanco no lo tranquilizó. Al contrario. ¿Por qué un sobre con la dirección de la policía pero sin contenido? ¿Una prueba? ¿Una trampa? Ana podría haberlo dejado a propósito para ver si él lo abría. El verdadero texto podría estar guardado en otro lugar. Salió de la habitación, cerró la puerta y regresó a la suya. Se sentó en el borde de la cama, apretando y aflojando el puño. El callo en su palma palpitaba. El vacío del papel convertía la amenaza en algo informe. No comprendía la magnitud del peligro, y la incertidumbre lo agotaba más que una acusación concreta. A la mañana siguiente, Sergio bajó al primer piso. Nicolás había salido al jardín con una taza de café. Ana estaba en la cocina. Se oía el tintineo de la vajilla. Sergio entró en el salón y se sentó frente al ordenador. Abrió el navegador. Revisó el correo electrónico de Ana. El navegador guardaba la contraseña. No necesitaba iniciar sesión. La carpeta de enviados estaba vacía. Ningún correo a la policía. Ningún mensaje a familiares. Pero en el historial de búsqueda había una consulta reciente. Reapertura investigación Valle Verde 2025. Fecha de la búsqueda. Ayer, 14:22. Sergio borró la línea. Limpió la caché, la papelera.
Los archivos temporales. Cerró el navegador. Las manos le temblaban. Actuaba como alguien que oculta un crimen, y esa conciencia lo golpeaba con más fuerza que sus propias acciones. Por la noche, sentado en su habitación, oyó el sonido de una maleta al abrirse. Su propio sonido. Pasó la mano por la tapa de la maleta que estaba junto a la pared. Era hora de marcharse. Empezó a guardar sus cosas, camisas, vaqueros, el cepillo de dientes, todo con cuidado, sin prisa. Movimientos mecánicos, familiares. Oyó pasos afuera, unos ligeros golpes en la puerta. ¿Todo bien? Era la voz de Nicolás. Sergio abrió. Nicolás estaba en el pasillo con una taza en la mano. Su mirada se deslizó hacia la maleta abierta. «Estoy haciendo la maleta», dijo Sergio. «Tengo una reunión temprano mañana». Nicolás asintió lentamente. «Es un poco tarde para hacer maletas». «Sí». Una pausa. Nicolás pasó a su lado, en dirección a la escalera. No dijo nada más, pero Sergio vio la duda en sus ojos. 10 minutos después oyó voces abajo, Nicolás y Ana. No entendió las palabras, pero el tono era bajo, confidencial. Cerró la maleta, echó los cerrojos y la dejó junto a la puerta. El plan era sencillo: salir a las 3 de la madrugada cuando la casa durmiera, por la entrada principal, sin ruido, sin explicaciones. Huir no era una confesión, era una medida temporal. Eso se decía a sí mismo. El reloj marcaba las 2:47. Sergio cogió la maleta y abrió la puerta. El pasillo estaba a oscuras. Salió, cerró la puerta tras de sí y se dirigió a la escalera. El tercer escalón crujió con fuerza. Se quedó helado. La luz del primer piso se encendió. Ana estaba de pie junto a la puerta principal, con una bata de casa. Tenía los brazos cruzados y una mirada tranquila y atenta. Miró la maleta. «Huir», dijo en voz baja. «Es una confesión». Sergio bajó y dejó la maleta en el suelo. «Voy a cambiar de residencia. Es mi derecho». «Por supuesto», asintió Ana, acercándose y bloqueándole el paso. «Pero, ¿por qué de noche?» «Es más cómodo». «¿Para quién?» Sergio apretó el asa de la maleta. «Déjeme pasar». Ella no se movió. Se interponía entre él y la puerta, una mujer pequeña y delgada que le cerraba el paso con su sola presencia. «Ana», dijo Sergio dando un paso adelante, «apártese». Ella negó con la cabeza. «Tiene miedo, lo veo». Intentó rodearla. Ella se movió hacia la izquierda, bloqueándole el paso de nuevo. La empujó en el hombro, no con fuerza, pero lo suficiente. Ana perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la palma de la mano contra el suelo de madera. El sonido fue sordo, nítido. Sergio se quedó paralizado. Arriba, una puerta se entreabrió. Nicolás se asomó al pasillo. Ana se levantó lentamente. No gritó ni se quejó. Se puso de pie, se sacudió la bata y miró a Sergio. «Me ha empujado Sergio Lozano». Pronunció su nombre completo. A propósito. Sergio sintió que la sangre se le iba del rostro. «Usted no lo entiende». «Entiendo más de lo que cree», dijo ella. «El miedo no arreglará nada». Nicolás bajó unos escalones. «Ana, ¿necesita ayuda?» «Todo está bien, Nicolás», respondió ella sin apartar la vista de Sergio. Sergio retrocedió un paso. Ana no tenía miedo. Su calma era absoluta, no fingida ni ostentosa. Era real. La ausencia de miedo lo desequilibraba más que un grito o una amenaza. «¿Por qué no tiene miedo?», exhaló él. Ana inclinó ligeramente la cabeza. «Porque ya he vivido lo peor». Una pausa. «No es usted el primer hombre que cree que la violencia resuelve los problemas». Sergio apretó el puño y lo abrió. El callo en su palma palpitaba. «¿Qué quiere de mí?» «Quiero que deje de huir de sí mismo». Se acercó a la puerta. Ana no se movió. «¿Se da cuenta de que me está impidiendo irme?» «Sí». «¿Se da cuenta de cómo puede acabar esto?» Ella asintió. «He escrito una carta», dijo lentamente. «Si me pasa algo, la abrirán». Sergio se quedó helado. «¿Dónde está la carta?» «Ya no está en esta casa». Sintió que el espacio se encogía. Huir ya no eliminaba la amenaza. Aunque se fuera, la carta permanecería. «¿A quién se la ha dado?» Ana no respondió. Sergio barajó las opciones. Correos, un notario, un familiar. La policía, con instrucciones de apertura diferida.
Cualquier acto violento desencadenaría el mecanismo de su exposición. Nicolás bajó un escalón más, con expresión de cautela. «Quizás deberíamos hablarlo por la mañana», sugirió con cuidado. Ana negó con la cabeza. «Sergio Lozano se va esta noche. No necesita esperar a la mañana». Sergio miró la maleta, la puerta, a Ana. La amenaza se había vuelto sistémica. Huir no servía. La violencia activaba la prueba. El silencio también. Cogió la maleta y se giró hacia la escalera. «¿A dónde va?», preguntó Ana. «A mi habitación». Subió pasando junto a Nicolás. Cruzó el pasillo, entró en su habitación y cerró la puerta. Dejó la maleta junto a la pared, se sentó en el borde de la cama, hundiendo la cabeza entre las manos. La carta. Había escrito una carta. ¿Dónde estaba? ¿Quién la recibiría? ¿Qué decía? No tenía respuestas, pero entendía una cosa. La amenaza ya no dependía de la vida o la muerte de ella. Ya había iniciado el proceso. Levantó la cabeza y miró por la ventana. La calle estaba vacía. Una farola arrojaba una luz fría sobre el asfalto. El pasado no lo soltaba. El presente se contraía. El futuro desaparecía. Apretó el puño y lo abrió, frotándose los nudillos con el pulgar. Ana había ganado el asalto. No con la fuerza, sino con la calma. Veía su miedo. Lo llamaba por su nombre. No temía las consecuencias. Y eso la hacía más peligrosa que cualquier fiscal. Se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Solo silencio. Y el tic-tac del reloj. Y la voz de Ana, repitiéndose en su memoria. He escrito una carta. Si me pasa algo, la abrirán. El amanecer se filtraba por las cortinas en una débil franja de luz. Sergio yacía en la cama con la misma ropa con la que había subido a su habitación hacía horas. Los ojos abiertos, la mirada fija en el techo. Una grieta en el yeso parecía un río, sinuoso, ramificado. He escrito una carta. Si me pasa algo, la abrirán. La frase se repetía, una y otra vez, como un disco rayado en su cabeza. Se giró de lado. El reloj de la mesita marcaba las 5:23. No había dormido ni un minuto. La carta. ¿Dónde estaba? ¿Quién la tenía? ¿Qué decía? Se sentó y se pasó una mano por la cara. La barba era más espesa. Llevaba 3 días sin afeitarse. Sus dedos palparon una cicatriz de su pómulo, apenas visible, pero familiar. La lógica se imponía por sí sola. La carta era la única palanca, la única amenaza. Si desaparecía, Ana perdería su poder. Se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba desierta. La farola aún ardía, aunque el cielo ya clareaba. Eliminar la carta significaba... ¿qué? Entrar en su habitación. Buscar. Destruir el documento. Nada más. No se permitía pensar más allá. No se permitió pensar más allá. Hacia las 6 de la mañana, oyó pasos abajo. Ana ya se había despertado. Sergio abrió la puerta de su cuarto y salió al pasillo. El olor a canela subía desde abajo. Estaba cocinando. Como de costumbre, como si no hubiera pasado nada. Bajó las escaleras. Evitó el tercer escalón, pisando en el borde. El quinto crujió de todos modos. El pasillo del primer piso estaba vacío. La puerta del jardín cerrada. La puerta principal cerrada con llave desde dentro. Vio el cerrojo echado. Se dirigió a la cocina. Se detuvo en el umbral. Ana estaba de espaldas a él, junto a los fogones. Cortaba manzanas sobre una tabla de madera en rodajas finas y uniformes. La masa ya estaba extendida sobre la mesa. El horno se calentaba, con un zumbido bajo y monótono. No se giró cuando él entró. «Sé lo que ha hecho», dijo con calma. Sergio se quedó helado. Una oleada lo invadió, no de ira ni de pánico, sino una mezcla de ambos. Vergüenza mezclada con rabia. «Se equivoca», respondió. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Ana se giró, lo miró. El cuchillo de las manzanas en la mano. Su mirada no era acusadora. Estaba cansada. «No», dijo. «No me equivoco». Una pausa. Sergio dio un paso adelante. Apretó los puños, pero los mantuvo pegados a los costados. «Usted no lo entiende», empezó. «Entiendo más de lo que se imagina». Dejó el cuchillo sobre la mesa. Se secó las manos con un paño. Lentamente, sin prisa. Sergio sintió que el espacio de la cocina se encogía.
La puerta del jardín estaba a su espalda, la puerta de entrada cerrada, las ventanas también. Ana se interponía entre él y la salida a la escalera. «No tiene derecho», dijo en voz baja. «¿Derecho a qué? ¿A la verdad?» Se acercó. La calma de ella lo golpeaba más que un grito. «No demostrará nada». Ana inclinó ligeramente la cabeza. «No necesito demostrar nada. Usted mismo se lo ha demostrado». La mesa los separaba. Sobre ella, un bote de harina, un rodillo, un plato de manzanas. Una escena de cocina corriente, pero Sergio sentía cómo la realidad se desintegraba. Era el momento, el punto sin retorno. Se abalanzó hacia la mesa. Ana no retrocedió. Vio el cuchillo sobre la tabla. No lo cogió. En su lugar, la agarró por el delantal, por el cuello, al mismo tiempo. Ella intentó apartarle las manos. Sus dedos se aferraron a sus muñecas, pero no tuvo fuerza. No gritó. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Quizás temía despertar a Nicolás. La empujó contra la mesa. El bote de harina se volcó, un polvo blanco esparciéndose por el linóleo. El horno seguía zumbando. Apretó con más fuerza de la que había planeado. Ella dejó de resistirse antes de lo que él esperaba. A Sergio le temblaban las manos, los músculos tensos al límite. El callo de su palma le ardía de dolor. A los pocos segundos, el cuerpo se aflojó, la soltó. Ana se deslizó lentamente hasta el suelo. Cayó entre la harina derramada, una nube blanca que se levantó y se posó sobre su bata. Sergio retrocedió un paso. La cocina quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared y el zumbido del horno. Se arrodilló. Le buscó el pulso en el cuello. Presionó los dedos en su muñeca. Nada. No respiraba. Se levantó. Se limpió las manos en el borde del delantal de ella, un gesto automático y reflexivo. Lo primero que sintió fue alivio, breve, casi físico. La amenaza había sido eliminada. Luego, el olor. El pastel en el horno empezaba a quemarse. Se giró bruscamente hacia la escalera, el tercer escalón, el quinto. No los evitó, subió deprisa, con pasos sonoros. El pasillo del segundo piso estaba vacío. La puerta del cuarto de Ana, entreabierta. Entró. El escritorio junto a la ventana. El sobre, en el mismo sitio. Se acercó y lo agarró. No perdió tiempo en sutilezas. Rasgó el papel. El sonido fue agudo, fuerte en el silencio de la habitación. Sacó la hoja. Se detuvo. No era una denuncia a la policía. Era una carta. Dirigida a su hija. La caligrafía de Ana. Pulcra, anticuada, caligráfica. Tu padre está aquí. Tiene mucho miedo. Si te llama, escúchalo. Releyó la línea, y otra vez. No iba a entregarlo a la policía. Quería obligarlo a hablar con su hija. La carta no era una amenaza, era un intento de ayudar. Se sentó en el borde de la cama de Ana. El papel temblaba en sus manos. No la había matado por miedo a ser descubierto. La había matado porque temía esa conversación. Al final de la página, una postdata, con letra menuda. Si vuelve a mostrarse violento, significa que no me equivoqué. Las palabras cortaban más que un cuchillo. Lo había predicho. Le había dado una última oportunidad. Y él había confirmado que ella tenía razón. Arrugó la hoja en su puño, la alisó de nuevo, la releyó. Una acusación moral, no legal, moral, y era absoluta. El olor a quemado se intensificó. Sergio levantó la cabeza. El humo subía desde abajo, una fina columna visible a la luz de la ventana. El pastel se quemaba. Se levantó, salió al pasillo y se detuvo junto a la escalera. Abajo, el cuerpo de Ana. El humo, el olor a masa quemada mezclado con canela. La puerta de la habitación de Nicolás se abrió. Salió al pasillo en pijama y camiseta. Olfateó el aire. ¿Se quema algo?, preguntó, mirando a Sergio. Este no respondió de inmediato. Un segundo. 2. El pastel, dijo. Ana lo dejó en el horno. Nicolás frunció el ceño. Qué raro. Nunca se olvida. Pasó junto a Sergio hacia la escalera y empezó a bajar. Sergio se quedó quieto. Nicolás llegó al primer piso y se dirigió a la cocina. Una pausa. Luego, un grito. ¡Ana! Sergio bajó lentamente. Nicolás estaba en el umbral de la cocina con una mano en el marco, el rostro pálido. ¿Qué ha pasado? La voz de Nicolás temblaba. Sergio se acercó.
Miró por encima de su hombro. El cuerpo de Ana en el suelo, la harina alrededor. El horno seguía funcionando. El humo salía a borbotones. Nicolás se giró hacia él. «Llame a una ambulancia». Sergio no se movió. «Es tarde», dijo en voz baja. Nicolás entró en la cocina. Se arrodilló junto al cuerpo, le tomó el pulso, levantó la cabeza. «Está muerta». Sergio asintió. Nicolás se levantó, lo miró larga, inquisitivamente. «¿Estaba usted aquí?» «Bajé y la encontré», respondió Sergio con voz neutra. «¿Cuándo?» «Hace unos minutos». Nicolás fue hacia el horno, lo apagó, abrió la puerta y una densa humareda se escapó. Retrocedió, tosiendo. «La ventana», dijo. «Abra la ventana». Sergio fue a la ventana sobre el fregadero. La abrió. El aire frío entró, disipando el humo. Nicolás estaba de pie junto al cuerpo de Ana, con los puños apretados. «¿El corazón?», preguntó. «Posiblemente», dijo Sergio. «Parecía sana». La gente no siempre es lo que parece. Nicolás lo miró de nuevo, con más agudeza. «¿Ayer discutieron?» «Sí». «¿Sobre qué?» «Sobre mi marcha». Una pausa. «¿Y decidió quedarse?» «Sí». Nicolás rodeó la mesa, miró la harina derramada, el cuchillo, las manzanas. «Hay que llamar a la policía», dijo lentamente. Sergio asintió. «Por supuesto». Nicolás salió de la cocina. Sergio oyó sus pasos en el salón, buscando el teléfono. Se quedó junto a la ventana, mirando a la calle. El amanecer se hacía más brillante. En la casa de enfrente se encendieron luces. El humo salía por la ventana abierta en una fina columna, casi invisible, pero alguien podría verlo. Nicolás regresó. «El teléfono no está en el salón. ¿Tiene el suyo?» Sergio sacó el móvil del bolsillo y se lo tendió. Nicolás marcó el número. Habló brevemente, con claridad. Dirección, circunstancias, muerte, causas desconocidas. Colgó. Le devolvió el teléfono. «Llegarán en 10 minutos». Sergio se guardó el móvil. Se quedaron en silencio, el cuerpo de Ana entre ellos. «Una muerte extraña», dijo Nicolás. «Estaba haciendo un pastel y se cayó». «Un infarto puede ocurrir de repente». «Tiene manchas rojas en el cuello». Sergio no respondió. Nicolás se arrodilló junto al cuerpo. Le examinó el cuello más de cerca. «Parecen marcas de dedos». Sergio apretó el puño en el bolsillo. El callo de su palma le ardió de dolor. «Quizás intentaba aflojarse el cuello de la camisa», dijo, cuando le costaba respirar. Nicolás se levantó. Miró a Sergio a los ojos. «¿Estaba usted aquí cuando murió?» «No». «¿Está seguro?» «Bajé y la encontré en el suelo». Una pausa. «Usted la empujó ayer», dijo Nicolás en voz baja. «Yo lo vi». Sergio no apartó la mirada. «Fue un accidente». «¿Cuál de ellos, el empujón de ayer o la muerte de hoy?» Afuera se oyeron sirenas, lejanas pero cada vez más cerca. Nicolás retrocedió hacia la puerta. «La policía lo aclarará», dijo. Sergio se quedó junto a la ventana. Las sirenas sonaban más fuertes. La luz azul se reflejó en el cristal, parpadeante, pulsante. Un coche se detuvo frente a la casa. Portazos, voces. Nicolás salió a la puerta principal. La abrió. Sergio oyó fragmentos de la conversación. Primer piso, cocina, muerta. Pasos en el pasillo. 2 hombres de uniforme. Uno alto, atlético, de unos 40 años. Rostro tranquilo, casi impasible. El otro, más joven, con una tableta en las manos. El de mayor rango entró en la cocina, echó un vistazo al cuerpo. Se arrodilló a su lado. «¿Quién la encontró?», preguntó sin volverse. «Yo», respondió Sergio. El policía se levantó, miró a Sergio. «¿Su nombre?» «Sergio Lozano». «¿Cuándo descubrió el cuerpo?» «Hacia las 6 de la mañana, olía quemado y bajé». «¿Vive aquí?» «Temporalmente, alquilo una habitación». El policía asintió. Se acercó a la mesa. Examinó el cuchillo, las manzanas, la harina en el suelo. «¿Quién más hay en la casa?» Nicolás dio un paso al frente. «Yo, Nicolás Salas, también soy huésped». «¿Oyó algo sospechoso?» «No, me despertó el olor a humo». El policía se volvió hacia Sergio. «¿Y usted?» «Lo mismo». ¿Ambos durmieron hasta las 6? Nicolás asintió. Sergio dudó un segundo. «Sí».
El policía volvió a arrodillarse junto al cuerpo. Le examinó el cuello a Ana. «Signos de acción mecánica», le dijo a su colega más joven. «Llama a los peritos». Sergio sintió que las paredes se encogían. El policía se levantó y lo miró. «Sergio Lozano, tiene que venir a la comisaría a declarar. Ya he dicho todo. Es un formalismo». Una pausa. «Puede negarse», añadió el policía con voz neutra, «pero no se lo recomiendo». Sergio asintió. «Iré». El policía señaló la puerta con un gesto. Sergio salió de la cocina. En el pasillo esperaban otros 2 hombres, sanitarios con una camilla. Nicolás lo siguió con la mirada. Su expresión no cambió, pero sus ojos lo decían todo. Salió a la calle. El aire de la mañana era frío, cortante. Inspiró profundamente. El olor a quemado se le quedó en las fosas nasales. No era del pastel, era de él mismo. El humo llenaba la cocina, denso, negro, acre. Sergio estaba en medio de la habitación, mirando el horno. La corteza del pastel se había agrietado por dentro y la ceniza negra caía sobre la bandeja. El olor a masa quemada se mezclaba con el de la canela, dulce y amargo a la vez. Se acercó a la cocina, cerró el gas. La llama se apagó con un suave clic. Pero el humo seguía extendiéndose. Por el pasillo, hacia el salón, subiendo por la escalera. Finas hebras grises que se arrastraban por el techo. Nicolás tosió arriba. La puerta de su habitación se abrió un poco más. Afuera, la cancela chirrió. El patio del vecino. Alguien había salido, alertado por el olor. Sergio miró la ventana. La hoja estaba abierta. El aire frío arrastraba el humo hacia afuera, pero demasiado despacio. El olor no pasaría desapercibido. El tiempo había dejado de ser un concepto abstracto. Era el tic-tac del reloj de pared sobre la mesa. El zumbido de una sirena lejana, de bomberos o de policía, no importaba. Se volvió hacia el cuerpo de Ana. Yacía en el suelo, entre la harina, con la bata cubierta de polvo blanco. Los brazos en una postura antinatural, el cuello en un ángulo extraño. Apartó la vista. En el alféizar había una caja de cerillas. Roja, gastada, casi vacía. La cogió, abrió la tapa, 3 cerillas dentro. Incendio provocado. El fuego destruiría las pruebas. El cuerpo ardería. Las marcas del cuello desaparecerían. La cocina se convertiría en cenizas, y con ella, las pruebas. Pero el fuego era rápido, incontrolable. La casa era de madera, vieja. Las llamas se propagarían a los edificios vecinos. La gente sufriría. Otro crimen. Un paso más en la mentira. Cerró la caja. La dejó de nuevo en el alféizar. La huida. La puerta trasera daba al jardín. La valla era baja, no más de 1,20 m. La saltaría en segundos. El terreno del vecino estaba vacío a esa hora. Más allá, un callejón, la calle, la parada del autobús. Podía desaparecer, disolverse en la ciudad, irse a otra región, cambiar de nombre de nuevo. Pero el cuerpo se quedaría. Nicolás lo había visto ayer. El empujón, la discusión, la tensión. La policía empezaría a buscar. Cámaras en las calles, testigos en las paradas. Siempre hay un rastro. Y la carta a su hija, las palabras de Ana, la prueba de su culpabilidad, no legal, sino moral. Se acercó a la mesa, miró la harina derramada, el cuchillo, las manzanas. Un montaje, volcar las sillas, romper los cajones, crear la apariencia de una pelea, de un robo, robar el dinero de su habitación, romper una ventana desde dentro. Mentira sobre mentira. Cada opción requería una continuación, cada paso profundizaba la cadena de violencia. Se sentó a la mesa. La harina blanca se le pegó a las mangas de la camisa. Pasó la mano por la superficie de la mesa, dejando una franja limpia en la madera empolvada. Por primera vez no tenía un plan. El silencio se volvió pesado, opresivo. Oía su propia respiración, el tic-tac del reloj, el crujido de la harina bajo sus pies. Siempre había un plan, control, cálculo. Pero ahora, el vacío. Se levantó, subió la escalera. El 5.º escalón crujió más fuerte de lo normal. La habitación de Ana lo recibió en silencio. El escritorio, la cama, el armario, todo ordenado, impecable. El sobre roto estaba en la cama, donde lo había dejado. Cogió la carta, desdobló la hoja. Tu padre está aquí. Tiene mucho miedo. Si te llama, escúchalo. Le dio la vuelta al papel. En el reverso, una frase corta.
con letra menuda, pero clara. No es un monstruo, es un cobarde. Sergio se quedó helado. La releyó. Es un cobarde, no un asesino, no un monstruo, un cobarde. La palabra golpeaba con más precisión que un cuchillo. Se dejó caer en el borde de la cama. El papel temblaba en sus manos. Un cobarde. Ella lo había visto. Había visto a través de las justificaciones, de la ira, del caparazón protector que había construido durante años. Recordó la cocina de su antiguo apartamento, su mujer en el suelo, el borde afilado de la mesa, sangre en el linóleo. Su primer pensamiento no fue ayudar, ni llamar a una ambulancia. Su primer pensamiento fue, ¿alguien lo ha oído? Comprobó las ventanas, escuchó a los vecinos, evaluó la situación. Cálculo frío, no ira. Miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a perder el control de la narrativa. Arrugó la carta en su puño, la alisó de nuevo. Ana no iba a entregarlo a la policía. Quería obligarlo a hablar con su hija, devolverle su humanidad. Y él la había matado. Por miedo, no por ira, no en defensa propia, por cobardía. Las circunstancias no lo obligaron. Su mujer no lo provocó. Ana no lo amenazó. Fue él mismo, su elección, su patrón. Miedo, violencia, ocultación de pruebas, un mecanismo recurrente. Dejó la carta sobre la mesa, se levantó, miró por la ventana. La calle se había despertado. Coches, gente, una mañana normal, un mundo normal, un mundo en el que él ya no existía. Bajó las escaleras, el tercer escalón, el quinto. Nicolás estaba en el pasillo, el rostro pálido, los puños apretados. «Hay que llamar a la policía», dijo Sergio. Nicolás lo miró largamente. «¿Usted?» «Sí». Nicolás dio un paso hacia la cocina, se detuvo en el umbral, vio el cuerpo, se tapó la boca con la mano. «Dios mío». Sergio pasó a su lado, sacó el teléfono del bolsillo, pero no marcó el número de emergencias. En su lugar, abrió los contactos. Se desplazó hacia abajo. «Hija». La fotografía era antigua, de hacía 2 años. Entonces sonreía. El pelo suelto, los ojos claros. Ahora, probablemente, ya no sonreía. Le temblaban los dedos. Pulsó el botón de llamada. Tonos. 1, 2, 3. «¿Diga?» La voz era queda, cautelosa. Sergio exhaló. «Soy papá». Una pausa larga, pesada. «¿Qué ha pasado?» Cerró los ojos. «Tengo que contarte la verdad». «¿Sobre qué?» «Sobre mamá, sobre lo que pasó». Silencio al otro lado. Oía su respiración, corta, agitada. «Papá, he hecho algo malo», dijo lentamente. «Algo muy malo. Y no voy a seguir escondiéndome». No mencionó a Ana, no describió la cocina, no entró en detalles, pero la confesión había sonado. Su hija guardó silencio. 1 segundo. 5. 10. Un silencio más pesado que un grito. «No pido perdón», añadió Sergio. «No tengo derecho». «Entonces, ¿por qué llamas?» «Porque mereces la verdad». Una pausa. «¿Dónde estás?» «En un pueblo de provincias. Pronto vendrán a por mí». «¿A por ti?» «La policía». Su respiración se aceleró. «Papá, ¿qué has hecho?» Sergio abrió los ojos, miró a Nicolás que seguía en el pasillo. «He repetido el error, el mismo, y esta vez sin excusas». Silencio. «Tengo miedo», dijo ella en voz baja. «Yo también». La oyó tragar saliva. «¿Volverás a llamar?» «No sé si me dejarán». «Inténtalo». «De acuerdo». Una pausa. «¿Papá?» «Sí». «Gracias por decírmelo». Sergio apretó el teléfono. «Adiós». «Adiós». La línea se cortó. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco. La conversación no le había traído alivio, pero el muro entre ellos se había agrietado. Nicolás se acercó. «Tiene que llamar a la policía». Sergio asintió. Marcó el número de emergencias. Tono. Clic. «Emergencias, dígame». «Ha habido un asesinato en la casa», dijo Sergio con voz firme. «La dirección es...» Dijo la calle, el número de la casa.
¿Su nombre? Sergio Lozano. ¿Es usted testigo? No. He matado a una persona. Una pausa al otro lado. Permanezca en el lugar. La policía va de camino. Aquí estaré. Colgó. Nicolás lo miraba con una expresión que mezclaba el miedo y la incredulidad. ¿Ha confesado? Sí. ¿Por qué? Sergio dejó el teléfono sobre la mesa. Porque estoy cansado de ser un cobarde. Nicolás retrocedió hacia la pared. Afuera se oyó una sirena. Lejana, pero cada vez más cerca. Sergio fue a la cocina. Se paró junto a la ventana. Miró a la calle. La luz azul se reflejó en los cristales de las casas vecinas. Un coche se detuvo frente a la cancela. Portazos, voces, pasos por el sendero. Sergio levantó las manos sobre la cabeza. Los policías entraron en la casa. El mismo agente, alto, atlético, con rostro impasible. Su colega más joven con la tableta. El de mayor rango entró en la cocina. Miró a Sergio, al cuerpo, a la harina derramada. ¿Sergio Lozano?, preguntó. Sí. Baje las manos. Sergio las bajó. El policía se acercó al cuerpo, se arrodilló, comprobó el pulso, le examinó el cuello. Estrangulamiento. Se levantó, miró a Sergio. ¿Usted llamó para informar de un asesinato? Sí. ¿Le dijo al operador que había matado a una persona? Sí. Repítalo aquí. Sergio exhaló. Lo hice. Maté a Ana Campos. El policía lo anotó en su libreta. ¿Por qué? Tenía miedo. ¿De qué? De la verdad. El policía enarcó una ceja. Explíquese. Sergio miró el cuerpo. Le escribió una carta a mi hija. Creí que estaba escribiendo a la policía. Decidí eliminar la amenaza. La maté. Pero la carta no era para la policía. ¿Dónde está la carta? Arriba, en su habitación. El policía asintió a su colega, que salió de la cocina. ¿Admite su culpabilidad? Sí. Una pausa. Dijo usted, he hecho cosas peores antes. ¿A qué se refería? Sergio apretó el puño. Lo abrió. Mi mujer. Hace un año, en Valle Verde. El policía tomó nota. Ese caso se cerró como un accidente. No fue un accidente. Silencio. ¿Quiere cambiar su declaración? Quiero decir la verdad. El policía cerró su libreta. Sergio Lozano queda detenido como sospechoso de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Sergio asintió. Entendido. El policía sacó las esposas. Sergio extendió las manos. El metal estaba frío. El clic de los cerrojos sonó fuerte. El colega más joven regresó con la carta en una bolsa de plástico para pruebas. La encontré, dijo. El agente de mayor rango cogió la bolsa. Leyó el texto a través del plástico transparente. No es un monstruo. Es un cobarde, dijo en voz alta. Sergio no respondió. El policía lo miró. ¿Tenía razón? Sergio le sostuvo la mirada. Sí. El policía asintió. Señaló la puerta con un gesto. Vamos. Sergio salió de la cocina, cruzó el pasillo. Nicolás estaba de pie junto a la pared, pegado al papel pintado. La puerta de entrada estaba abierta. La luz de la mañana era cruda, fría. Salió al porche. La luz azul de las sirenas se reflejaba en las ventanas de la cocina. El humo aún flotaba en el aire, una fina neblina que se disipaba lentamente. Los vecinos se habían reunido junto a la cancela. Una anciana, un hombre con chaqueta deportiva, una chica con un perro, miraban en silencio. Sergio sintió el olor a quemado, dulce, acre, penetrante. No era del pastel, era de la destrucción, de la mentira, reducida a cenizas. Lo comprendió. El olor no venía de la casa, venía de él mismo. Todo este tiempo había llevado ese olor consigo. El hollín del pasado, las cenizas de confesiones no dichas, el humo de la violencia, oculto bajo una capa de justificaciones, ahora ardía abiertamente. Y por primera vez en mucho tiempo, Sergio no intentó apagar la llama. Un policía lo condujo al coche. Le abrió una puerta trasera. Sergio se sentó. Las esposas golpearon contra el marco de metal. La puerta se cerró. El coche se puso en marcha.
La casa quedó atrás. Las sirenas se apagaron. Miró por la ventana. Las calles del pueblo pasaban lentamente. Casas normales, gente normal, una vida normal, una vida a la que nunca volvería. Pero por primera vez en un año no le tenía miedo a eso, porque por primera vez había dejado de huir.